Hay un momento, un instante casi imperceptible, donde todo cambia. No te lo dice, no lo publica, no lo anuncia, pero tú lo sientes. Su tono ya no es el mismo, su energía se enfría. Comienza a responder más tarde, con menos entusiasmo. Las palabras siguen llegando, pero ya no tienen alma. Y tú lo sabes. Sabes que se está alejando, que algo dentro de ella se está cerrando, y que ese vínculo que parecía crecer, ahora se diluye como humo entre los dedos. Y en ese punto, la mayoría de los hombres cometen el mismo error. Corren detrás de ella, le escriben más, le preguntan si pasó algo, intentan recordarle lo bueno que fue todo, buscan que ella vuelva a sentir lo que sintió. Pero eso no solo no funciona, la aleja más. Porque en el momento en que tú intentas convencerla de que se quede, le estás confirmando que ya no tiene motivos para hacerlo. Entonces, ¿qué haces cuando una mujer empieza a alejarse, pero tú no quieres perderla? ¿La ignoras completamente? ¿Te desapareces esperando que regrese sola? ¿Te resignas? Ninguna de esas opciones es inteligente, porque cuando ella se aleja, no siempre es porque ya no siente nada. Muchas veces se aleja porque está probando algo, porque está observando cómo reaccionas, porque está midiendo tu valor emocional. Y es ahí donde entra lo que muy pocos hombres saben hacer: provocar atracción, incluso cuando ella se está yendo. Hacer que gire la cabeza cuando ya estaba mirando hacia otro lado, que dude de su decisión, que vuelva a sentir deseo justo cuando pensaba que ya estaba superándote. ¿Cómo se logra eso? Con una combinación exacta de control emocional, estímulos psicológicos sutiles y una estrategia que ha sido pulida por los hombres más seductores del mundo, desde Casanova hasta Mystery, pasando por los secretos que Neil Strauss dejó plasmados en The Game. Primero tienes que entender que el momento del alejamiento no es el final, es el punto de inflexión. Si lo juegas bien, puede volverse el inicio de su obsesión contigo. Pero si lo juegas mal, terminas como todos los demás, bloqueado, olvidado, reemplazado. Y lo que define si ganas o pierdes ese juego es tu capacidad para resistir el impulso de correr detrás de ella. Un hombre que se respeta no suplica, no pide explicaciones, no mendiga atención, no escribe mensajes interminables preguntando ¿te pasa algo? Un hombre que se respeta entiende que el deseo no se exige, se provoca. Y lo más importante, no se provoca con lógica, se provoca con emociones. Ella no vuelve porque le diste razones. Vuelve porque le hiciste sentir algo que no puede sacarse de la piel. Porque cuando se alejó, en vez de perseguirla, sembraste en ella la duda. No desapareciste como un niño herido, ni te deshiciste en discursos desesperados. Te quedaste en tu centro, firme, inaccesible, indescifrable. Y eso, para una mujer, es como una espina mental. No puede soltarlo tan fácil. Cuando siente que tú no reaccionas como esperaba, se descoloca. Cuando ve que no estás rogando, sino que mantienes tu vida en marcha, que tu energía sigue intacta, que no estás publicando indirectas, ni dando likes pasivo-agresivos, ni escribiéndole borracho, empieza a pensar. Y cuando una mujer piensa, recuerda. Y cuando recuerda, siente. Y si tú supiste dejar una huella emocional antes de que se alejara, esas sensaciones empiezan a activarse de nuevo. Pero aquí viene la parte más importante. No basta con el silencio, no basta con retirarte. Tienes que proyectar algo distinto. Tienes que convertirte en un misterio en plena evolución. Porque si ella se aleja, y lo que ve es que tú estás igual que siempre, solo que callado, no sirve. Pero si empieza a notar que estás creciendo, que estás rodeado de otras energías, que estás más enfocado, más magnético, más escurridizo, empieza a preguntarse en qué momento dejó de tener tu atención. Y eso activa su ego, su curiosidad y su deseo. Entonces, ¿cómo haces que te persiga incluso cuando se aleja? Lo primero que debes controlar es tu respuesta emocional. Si reaccionas con ansiedad, pierdes. Si actúas desde el vacío, pierdes. Si caes en el papel del hombre herido que no entiende qué pasó, pierdes. Pero si te transformas en el hombre que no necesita explicación porque sabe lo que vale, todo cambia. Y eso no es solo una actitud, es una estrategia. Porque tienes que saber qué señales enviar, qué hacer, qué no hacer, cuándo aparecer, qué mostrar.
que callar. Es como un baile, un juego de tensiones donde tú no te desesperas por marcar el ritmo, pero controlas el ambiente sin que ella lo note. Una mujer no se va por completo de un día para otro. Incluso cuando empieza a alejarse, deja pequeños hilos conectados, una historia sin cerrar, una emoción no resuelta, una sensación ambigua que ni ella misma puede explicar. Y es justo en ese espacio, en ese punto intermedio entre el deseo y el rechazo, donde tú tienes la oportunidad de influir, pero no lo haces persiguiéndola, lo haces convirtiéndote en el punto de referencia emocional al que ella inevitablemente va a regresar cuando el resto no le provoque lo mismo. Y para eso, tienes que entender algo fundamental. El deseo femenino es comparativo. Ella no evalúa lo que siente por ti en abstracto. Lo compara, lo mide, lo contrasta. Si tú logras que ella te asocie con una experiencia emocional intensa, distinta, única, cualquier otra interacción que tenga después le va a saber a poco. Porque aunque ella no lo diga, va a estar esperando sentir lo que sintió contigo. Y si no lo siente, va a buscar de nuevo esa fuente. Y si tú, mientras tanto, no la estás buscando, pero tampoco te estás escondiendo, te estás convirtiendo en una figura de deseo. Hay un principio que Neil Strauss aprendió de Mystery y que es vital en esta etapa: la validación selectiva. El hombre que valida constantemente pierde su poder, pero el que sabe cuándo validar, cuándo retirar la atención, cuándo dejar un gesto sutil y luego alejarse, ese hombre se vuelve adictivo, porque no está dando amor condicionado, ni está manipulando, simplemente está enviando el mensaje: no todos tienen acceso a lo mejor de mí, solo quienes lo merecen. Y ese mensaje, cuando se transmite sin palabras, cala muy hondo. La mayoría de los hombres, en cuanto sienten que ella se aleja, buscan una respuesta inmediata. Quieren saber por qué, qué pasó, qué pueden arreglar. Pero ese impulso solo demuestra necesidad. Tú, en cambio, si dominas el juego, respondes al alejamiento con algo mucho más poderoso: redirección de tu energía. En vez de enfocarte en recuperarla, te enfocas en potenciarte. No como un mecanismo de defensa, sino como una evolución real. Porque si ella se va y lo que nota es que tú estás creciendo, desarrollándote, expandiéndote, siente que te está perdiendo, no solo como hombre, sino como experiencia, y eso la activa. No es lo mismo alejarse de alguien que se queda esperándola, que alejarse de alguien que se convierte en alguien más interesante cada día. Lo segundo genera conflicto interno, porque si hay una parte de ella que todavía siente algo y otra que quiere tomar distancia, entonces empieza una lucha entre su lógica y su deseo. Y en esa lucha, el deseo casi siempre gana, si supiste mantener viva la chispa emocional. Aquí es donde entra otra clave psicológica: la escasez emocional. Cuando una mujer siente que tu atención ya no está disponible en exceso, comienza a valorarla. Cuando ella nota que ya no estás ahí esperando cada mensaje, que ya no reacciones como antes, que ya no compartes todo, empieza a preguntarse con quién estás compartiéndolo. Y esa pregunta puede volverse una obsesión si supiste dejar una huella emocional profunda. Pero no basta con retirarte, no basta con hacerte el ocupado. La clave está en lo que proyectas mientras no estás. Tus redes sociales, tu lenguaje corporal si se cruzan, tu entorno, tu nueva energía. Todo eso tiene que comunicar lo mismo. Sigo adelante. No estoy resentido. Estoy creciendo y no necesito aprobación. Esa energía masculina, tranquila pero firme, libre pero selectiva, despierta una mezcla poderosa en ella: arrepentimiento, nostalgia y deseo renovado. Y aquí, muchos fallan por querer provocar celos de forma obvia. Publican fotos forzadas con otras mujeres, exageran su felicidad, se vuelven caricaturas de sí mismos. Pero eso no provoca atracción, provoca rechazo, porque se nota la intención detrás. En cambio, si tú brillas de forma natural, sin sobreactuar, sin querer demostrar nada, sino simplemente mostrando evolución real, eso genera un efecto mucho más poderoso, porque no parece una actuación. Parece un avance que ella no puede detener. Y eso, psicológicamente, la desestabiliza. Hay algo que nunca olvides. El deseo femenino se activa cuando ella siente que puede perderte.
y aún no está lista para dejarte ir por completo. Si tú te mantienes presente, pero no disponible, cercano, pero no accesible, silencioso, pero no ausente, ella se queda atrapada en esa tensión. Y esa tensión, si la mantienes con inteligencia emocional, termina rompiendo sus defensas. Entonces, mientras ella cree que se está alejando, tú no luchas por retenerla. Tú siembras semillas invisibles, imágenes mentales, recuerdos táctiles, momentos que no cerraron, frases que la dejaron pensando. Y si esa conexión fue real, va a volver. No porque tú la busques, sino porque tú supiste convertirte en algo que no puede reemplazar. Uno de los momentos más poderosos y a la vez más delicados es cuando ella da señales contradictorias. No te escribe por días, pero de repente ve tus historias. Te ignora, pero da like a una foto vieja. No responde tus mensajes, pero comenta en una publicación pública. Esos pequeños gestos no son casuales, son micropruebas. Son pulsos que ella lanza al aire para medir si aún estás ahí, si te removió emocionalmente, si puede reactivar la atención sin exponerse demasiado. Y es justo ahí donde la mayoría cae, porque responden demasiado rápido, con demasiado entusiasmo, rompiendo toda la tensión acumulada. Ella lanza una línea, y ellos sueltan el anzuelo entero. Pero tú no. Tú entiendes que ese momento no es una señal para actuar, sino para reafirmar tu posición. Porque si después de su alejamiento tú reaccionas con hambre, le confirmas que todavía la estás esperando. Pero si te mantienes firme, presente pero frío, observador pero no reactivo, le devuelves el vacío emocional. Y ese vacío pesa. Lo que ella espera es predecibilidad. Quiere saber que puedes seguir siendo el centro de tu atención incluso desde la distancia. Quiere comprobar que aún tiene poder sobre ti. Pero cuando no lo consigue, cuando tú no bailas su ritmo, cuando sigues con tu vida con naturalidad, se rompe el guión. Y lo que ella siente en ese instante es raro, es inquietante, porque no lo esperaba, porque contigo las reglas no funcionan igual, y eso te hace diferente. Y lo diferente, otra vez, es adictivo. Aquí entra una idea que pocos hombres entienden. El desapego no significa desinterés. No estás fingiendo que no te importa. Estás demostrando que, aunque te importe, no vas a ceder tu posición. No estás negando tus emociones, pero las estás gobernando. Y eso, para una mujer, es extremadamente atractivo, porque hay algo dentro de ella que se conecta con el arquetipo del hombre que domina su energía, que no se dobla ante el capricho, que tiene la fuerza de retirarse sin necesidad de explicar nada, porque ese tipo de hombre no le pertenece a nadie, y por eso todas lo quieren. Lo que estás haciendo, sin que ella lo sepa, es provocar un desajuste interno. Porque cuando una mujer siente que perdió el control emocional sobre un hombre que le gustaba, no puede ignorar esa sensación. Puede distraerse, sí, salir con otros, hablar con amigas, negar lo que siente. Pero cuando apaga las luces, cuando se queda sola, cuando se detiene, ahí vuelve el pensamiento, ahí regresa tu imagen, ahí se reactiva el deseo. Porque el deseo no muere cuando desapareces, el deseo muere cuando te vuelves predecible. Y tú ya no lo eres. Y aquí viene otra capa aún más profunda, el poder del renacimiento simbólico. Cuando ella te percibe como el mismo hombre de siempre, simplemente en silencio, la atracción se mantiene neutral. Pero cuando, después de una etapa de alejamiento, te ve reaparecer, no buscándola, no persiguiéndola, sino simplemente mostrándote como un hombre más enfocado, más atractivo, más elevado, se rompe una barrera psicológica. Porque ella no está volviendo con el mismo hombre que dejó, está reencontrándose con uno nuevo, más interesante, uno que evolucionó en su ausencia, y eso genera una disonancia interna. Si tú mejoraste sin ella, si creciste sin su presencia, entonces tal vez no eras el que la necesitaba, tal vez eras el que ella debió valorar antes. Esa idea, aunque no la diga en voz alta, se instala como una semilla. Y si tu energía sigue proyectando calma, evolución, dirección, esa semilla crece. Además, el alejamiento no siempre es racional.
Muchas veces responde a inseguridades de ella, a ciclos emocionales, a presión externa o simplemente a miedo de sentir más de la cuenta. Por eso, cuando te ve fuerte, estable y sin rencor, cuando nota que no te volviste reactivo, ni agresivo, ni resentido, empieza a reinterpretar lo que sintió por ti. Ahora te ve como un hombre que no se dejó quebrar, que no se desarmó, y eso redefine completamente tu lugar en su mente. Y no necesitas decir nada. De hecho, lo que más impacto causa es lo que no se dice. Cuando aparece después de días o semanas, y tú no le haces reclamos, no preguntas por qué te fuiste, ni qué pasó, solo sigues tu ritmo, con cortesía, con control, con una energía tan centrada que ella no puede atacarte, solo observarte. Y esa observación la consume más que cualquier mensaje, porque cada gesto tuyo es una invitación silenciosa a reevaluarte. El error más común en este punto es acelerar, creer que porque ella reapareció, ya puedes relajarte y retomar como si nada. No, justo en ese punto es cuando más debes sostener la tensión, no para castigarla, sino para no matar el deseo que tú mismo reactivaste. El juego aún no ha terminado, solo ha entrado en su fase más delicada. Cuando ella reaparece, no lo hace siempre de forma directa. A veces será un mensaje casual, una reacción inocente a una historia, una excusa para preguntarte algo irrelevante. Otras veces será más frontal, más abierta, pero detrás de cualquier gesto hay una sola verdad. Está tanteando el terreno. Quiere saber si todavía tiene acceso emocional a ti. Quiere comprobar si puedes volver a ser suyo con la misma facilidad de antes. Y ahí es donde muchos se traicionan, porque se emocionan, porque confunden esa reapertura con una rendición, porque creen que ya está todo ganado. Y entonces vuelven a la dinámica anterior, demasiada disponibilidad, demasiada entrega emocional, demasiada necesidad disfrazada de entusiasmo. Lo que no entienden es que el deseo femenino no se solidifica por lo que ofreces en el primer momento de contacto, sino por lo que eres capaz de sostener cuando ella vuelve. En este punto, el marco emocional es clave, y cuando hablamos de marco, no hablamos de un papel o una pose, hablamos de la estructura interna que determina tu manera de estar con ella. ¿Eres tú quien conduce la interacción o solo estás reaccionando a lo que ella hace? ¿Estás observando con calma o ya estás corriendo detrás de cada gesto que te lanza? El marco es lo que mantiene tu poder. Es la base desde la cual defines el ritmo, los límites y la dirección de la conexión. Y aquí viene una verdad incómoda, pero esencial. Si vuelves a ser el mismo que fuiste antes de que ella se alejara, vas a volver a perderla. Porque lo que generó ese alejamiento, incluso si nunca te lo dijo, fue probablemente una pérdida de tensión, de desafío, de masculinidad emocional. Si ahora regresas desde la misma energía, le recuerdas inconscientemente por qué quiso tomar distancia en primer lugar. Pero si ahora te encuentra distinto, más firme, más centrado, más selectivo, entonces se rompe el patrón. Y en esa ruptura aparece una nueva narrativa. Tal vez esta vez, él ya no está tan disponible. Y esa idea es magnética. No porque te vuelvas cruel, ni porque juegues a hacerla sufrir, sino porque ahora tienes claridad. Porque ya no necesitas convencerla de nada. Porque no estás a su merced. Porque te gusta su energía, sí, pero no la necesitas para sentirte completo. Y eso se proyecta en detalles mínimos, en cómo respondes, en cómo te demoras un poco más en contestar, no por estrategia, sino porque tienes otras prioridades, en cómo evitas caer en conversaciones vacías y diriges la atención hacia temas que verdaderamente conectan, en cómo ya no estás esperando señales, estás eligiendo si ella aún merece tu presencia. Y aquí surge una nueva dinámica, el hombre que seduce por su capacidad de elección. Porque una mujer siente, desde el primer momento, si un hombre está esperando que ella decida todo, o si él también tiene un criterio. Y si tú ahora te muestras como alguien que tiene opciones, que no depende emocionalmente de ella, que no está congelado por miedo a perderla, entonces todo cambia, porque ella ya no siente que tiene el control. Y sin control, aparece el deseo. Pero esto solo funciona si es auténtico, si es algo que construiste en su ausencia, si esa versión tuya más centrada, más libre,
más valiosa. No es una actuación para recuperarla, sino el resultado real de tu evolución. Porque si lo finges, ella lo detecta, y entonces todo el magnetismo se derrumba. Pero si lo encarnas, si lo proyectas con naturalidad, con convicción, con calma, se nota, y ella lo siente, lo compara, y vuelve, pero ahora desde otra posición, vulnerable. Porque cuando una mujer vuelve y percibe que tú no solo estás bien, sino mejor, que no solo estás tranquilo, sino más atractivo, que no solo estás disponible, sino selectivo, su mente entra en un bucle. ¿Lo perdí? ¿Hay otra? ¿Por qué ya no está detrás mío? ¿Por qué siento que ahora soy yo la que quiere gustarle a él? Y eso reestructura la narrativa emocional. Tú ya no eres el que espera, eres el que evalúa. Y si sabes mantener ese lugar sin arrogancia, sin venganza, sin necesidad de probarle nada, sino simplemente desde tu poder masculino, entonces no solo recuperas la conexión, la transformas. Porque una mujer puede alejarse del hombre que fue predecible, disponible y emocionalmente dependiente, pero no puede alejarse del hombre que la hace sentirse viva, deseada y al mismo tiempo desafiada. El que la ve pero no la idolatra, el que la escucha pero no la adora, el que la toca emocionalmente pero no se derrumba para estar con ella. Ese es el tipo de hombre que una mujer no puede soltar, aunque lo intente. Cuando ella regresa, cuando vuelve a buscarte, ya no lo hace desde el mismo lugar, y tú tampoco debes recibirla como el mismo hombre, porque si ella nota que puede volver y tenerte exactamente igual que antes, todo el poder que construiste en su ausencia se desmorona. Pero si se encuentra con una versión tuya más centrada, más serena, más misteriosa y más fuerte, entonces se activa algo mucho más profundo que el simple deseo. Se activa el respeto. Y el respeto es lo que mantiene viva la atracción con el tiempo. Tú ya no estás aquí para ser validado por su atención. Estás aquí para elegir a quién dejas entrar en tu mundo. Y si ella quiere estar, ahora tiene que ganarse ese espacio. Tiene que demostrar que aprendió algo en tu ausencia, que también creció, que puede aportar, no solo consumir. Porque tú ya no eres un hombre que se conforma con migajas emocionales. Ahora eres el hombre que puede provocar deseo sin tocar, que puede hacer que te busque sin rogar, que puede alejarse sin perderse, y que puede volver sin rendirse. Y ese es el verdadero poder, no el de tener muchas mujeres, sino el de tenerte a ti mismo. Si esto que acabas de escuchar te hizo abrir los ojos, si te resonó en el cuerpo, si sentiste que era una conversación pendiente contigo mismo, entonces haz que llegue a más hombres. Comparte este video con quien sabes que lo necesita. Déjame un comentario contando en qué parte te viste reflejado. Y suscríbete, porque lo que viene no es teoría barata. Es el conocimiento real que transforma hombres comunes en hombres inolvidables. Gracias por estar aquí. Estamos apenas comenzando.